Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar de tendinopatía rotuliana. Para hablar de tendinopatía rotuliana, lo primero que hay que hacer es un breve repaso anatómico y entender qué es el tendón rotuliano. El tendón rotuliano, también llamado ligamento rotuliano, son unas fibras de tejido conectivo que van desde el borde inferior de la rótula hasta esta prominencia ósea que encuentran aquí, que se llama tuberosidad anterior de la tibia, y es el tendón de inserción que continúa al tendón cuadricipital del cuádriceps. Es decir, viene el cuádriceps por aquí arriba, aquí estaría el tendón cuadricipital y hay unas fibras que siguen, por supuesto, hasta la tuberosidad anterior de la tibia, y que colabora, por supuesto, para la extensión de la rodilla. Es decir, cuando uno, por ejemplo, patea, uno extiende la rodilla y toda la carga y toda la fuerza transmitida del cuádriceps va por el tendón cuadricipital al tendón rotuliano. Si lo miramos de costado, el tendón rotuliano iría desde el borde inferior de la rótula hasta la prominencia, que es la tuberosidad anterior de la tibia, es decir, de hueso a hueso. Y si miramos esta última lámina, ¿sí? Esto es de costado y del otro costado, estas fibras de tejido conectivo son el tendón rotuliano. Es decir, rótula, fíjese cómo viene el tendón cuadricipital y se continúa con el tendón rotuliano hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Muy bien, dicho esto, ¿quiénes pueden o quienes frecuentemente desarrollan este tipo de lesiones? Esto es más habitual en deportistas. De hecho, el nombre común de la tendinopatía rotuliana es la rodilla del saltador. Y como su nombre lo indica, esto aparece en deportes donde los saltos son frecuentes y repetitivos. Básquet, vóley, aquellos deportes donde saltan arriba del cajón, como puede ser entrenamiento funcional o CrossFit, los corredores que hacen saltos en vallas, y también aquel que hace running, el corredor, y los que hacen bicicletas, es decir, los que hacen bicicleta y se sobrecargan. Otro entrenamiento que puede generar una tendinopatía rotuliana son las sentadillas, es decir, el levantamiento de pesas. Si uno hace sentadillas con inadecuada progresión y mala técnica, ejemplo, al bajar, para hacer lo que se conoce como squat o sentadilla, que la rodilla se vaya mucho para adelante o que haya una debilidad del glúteo medio que haga que la rodilla se vaya a valgo. Todo esto puede generar una sobrecarga del tendón rotuliano. Pero no alcanza con hacer un deporte con saltos o bicicleta para hacer la lesión. No todos lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas lo hagan? Punto número 1. Una sobrecarga, es decir, que el entrenamiento sea mayor a la capacidad de carga de ese tendón por un desentrenamiento o falta de entrenamiento, o una inadecuada progresión. Es decir, por ejemplo, un corredor que empieza a correr en grupo y cada vez va más, hace un volumen de entrenamiento semanal cada vez mayor y todavía no se adaptó su tendón y sus músculos a esa carga. Lo mismo puede pasar con el CrossFit, que personalmente lo considero un excelente entrenamiento, pero si no se respetan los tiempos y la capacidad de carga y la progresión, puede generar una lesión. Es decir, inadecuada progresión del entrenamiento. Lo otro que puede subyacer es un desequilibrio muscular. Ejemplo, algo frecuente, es la presencia de una debilidad del glúteo medio, que puede llevar a que durante el salto la rodilla se vaya a valgo, es decir, que se desvíe la rodilla durante el salto por falta de estabilización de la pelvis y de los glúteos. También puede ocurrir que esta persona lo que tenga es una hiperpronación del pie, entonces ocurre el mismo fenómeno, la rodilla se va hacia afuera, se sobrecarga todo el sistema, etc. Es decir, que a veces la rodilla puede sufrir y generar una tendinopatía rotuliana y otras lesiones si tenemos un problema de pie o un problema de glúteos y de zona media, lo cual ya nos hace pensar cuáles son las posibilidades de las correcciones. También puede generar esto una inadecuada altura del asiento para el ciclista, por lo cual eso también va a ser importante.
¿Qué otro factor importante está en las lesiones? Bueno, un factor inherente al metabolismo, como puede ser una hiperinsulinemia o una diabetes mellitus tipo 2. Se sabe que los tendones ven su capacidad de regeneración disminuida cuando hay productos de glucosidación no enzimática, y también se sabe que la autofagia, que es la capacidad de reciclaje, está alterada durante la reparación de los tendones en los diabéticos tipo 2. También va a haber menor capacidad de reparación de tejidos en las personas con enfermedades autoinmunes, como una artritis reumatoidea o un lupus, o también en una persona que tenga insuficiencia renal crónica. Con esto quiero decir que el terreno, es decir, quién es el paciente que trae el problema, es muy importante. Otro dato que hay que tener en cuenta son los tóxicos, como el cigarrillo. El fumar altera también el colágeno y la reparación de los tejidos. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los síntomas. Los primeros síntomas que hay que tener en cuenta es el dolor puntual debajo de la rótula, es decir, un dolor justo ahí debajo de la rótula donde está el tendón. Puede ser en el borde inferior de la rótula o en la tuberosidad anterior de la tibia, como mencioné más adelante. Este dolor puede aparecer inicialmente con el ejercicio, pero si la persona no corrige el problema y la tendinopatía se agrava, este dolor va a aparecer incluso al caminar o al levantarse de una silla. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, lo principal son los síntomas. Generalmente cuando ya el paciente cuenta cuáles son los síntomas, el médico ya se orienta al diagnóstico y después hay que hacer ciertas pruebas funcionales. Lo más clásico es hacer al paciente una sentadilla. Una sentadilla en una pierna por ahí sostenido, y eso le genera el dolor puntual debajo de la rótula. Y si uno quiere terminar de diagnosticar, le puede inyectar un poquito de anestesia local en la zona de la lesión. Lo ideal es hacer esto con ecografía para ubicar bien la lidocaína, y después le hace de nuevo hacer la prueba de carga que se llama, que es la sentadilla en una pierna, y el dolor se le va mágicamente. Es decir, no se le fue mágicamente, le pusimos la anestesia en el lugar de la lesión y el paciente dice, sí, ahora no me duele más, y uno ya tiene el diagnóstico. Además, con la ecografía, uno observa las lesiones. ¿Cómo se va a ver el tendón? Y bueno, se va a ver engrosado, se va a ver con menor ecogenicidad, puede haber signos de rotura parcial, y también uno puede identificar si el daño está en la parte de arriba, en la zona proximal, que sería la tendinopatía insercional proximal, es decir, en la zona de inserción a la rótula, o puede estar abajo, más abajo en la tibia. Y también puede ser que el tendón esté completamente engrosado. Eso se ve muy bien con ecografía y es muy sencillo para un médico entrenado en el tema hacer este diagnóstico. Ahora bien, ¿cuál es la solución al problema? Bueno, si uno piensa realmente cómo se genera el problema, la solución surge fácilmente. Lo primero que hay que hacer es bajar la carga. Es decir, si la persona está entrenando muy frecuentemente, decir, bueno, baje el nivel de entrenamiento o cambie por un tiempo el tipo de entrenamiento de ejercicios que no sobrecarguen el tendón rotuliano. Es decir, cambiar el entrenamiento y empezar a hacer ejercicios especiales para reparar este daño. ¿Cuáles son los ejercicios? Bueno, generalmente son los excéntricos, es decir, trabajar el cuádriceps, lo que se llama en excéntrica o en negativa. Entonces puede hacer con una cuadricera o se puede hacer también con asistencia de un kinesiólogo con ejercicios con tobilleras especiales. También, de acuerdo al problema, uno va a corregir. Si también tenemos una debilidad de los glúteos medios, hay que fortalecer los glúteos medios. Si hay un tema de hiperpronación de los antepiés, bueno, también se puede utilizar permanentemente en forma transitoria una plantilla para corregir ese problema. También si la persona tiene exceso de peso que sobrecarga el tendón, va a haber que hacer un programa de descenso de peso. En los videos anteriores yo he hablado mucho de esto, así que los pueden ver de cómo hacer para bajar de peso. También el exceso de dar una dieta va a mejorar su diabetes tipo 2 y va a mejorar su terreno como para que regenere mejor. Aquí podemos agregar suplementación, es decir, ¿qué es lo que necesitamos para que regenere el tendón? Necesitamos ingerir adecuada cantidad de colágeno. Durante la alimentación, en la alimentación el colágeno lo podemos
adquirir de las carnes principalmente y todo lo que sean los huesos, la parte que está entre las costillas, que hay como una membrana que son las fascias, eso es colágeno. La piel del pollo tiene colágeno también. El caracú, es decir, el tuétano tiene colágeno. Es decir, aumentar las comidas que tengan colágeno. Incluso podemos hacer caldo de huesos. También podemos suplementar colágeno hidrolizado y vitamina C como para ayudar. El trabajo del kinesiólogo en conjunto con el médico va a ser fundamental. Lo va a guiar al paciente en el fortalecimiento, le va a ayudar con medios físicos como puede ser el ultrasonido y lo va a seguir y lo va a contener en este proceso de rehabilitación. Además, si la lesión del tendón no cura rápidamente y la tendinopatía persiste mes y medio o 2 meses, se puede asistir al paciente y ayudar con lo que se conoce como terapias de regeneración de tejido. Esto consiste en inyectar en el tendón rotuliano, bajo control ecográfico y en la zona de la lesión, un producto que lo que va a hacer es aumentar y generar un proceso de cicatrización nuevo. ¿Qué es lo que se puede inyectar? Dextrosa, técnica conocida como proloterapia, plasma rico en plaquetas, que lo que hay que hacer es una extracción de sangre y un concentrado de esa sangre y quedarnos con las plaquetas, con o sin glóbulos blancos, eso depende de la técnica y de las preferencias del médico. Y por último, en casos severos que no ceden con las técnicas anteriores, podemos utilizar concentrados de médula ósea, técnica conocida habitualmente como células madre. Pero si uno quiere ser estricto, es mejor decir concentrado de médula ósea, en el cual uno extrae médula de adentro del hueso y lo concentra, es decir, colocar adentro del tendón un poco de caracú, eso de la médula, eso va a generar un proceso de cicatrización nuevo. Por supuesto, todo esto son técnicas avanzadas que deben ser hechas por profesional entrenado en la técnica y bajo guía ecográfica. Muy bien, hasta aquí el micro de hoy. Si les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo a esas personas que tengan dolor de rodilla y lesiones de tendones. Les dejo un abrazo.